Los flashes cegaron. La multitud enmudeció. Hollywood encontró una nueva obsesión. Detrás de las sonrisas de alfombra roja, de las declaraciones tan cuidadosamente elaboradas, se libra una batalla. Una guerra silenciosa. Una guerra por el control del relato. Bienvenidos a Starscope Español. Aquí descubrimos juntos los dramas de Hollywood, los escándalos de la industria musical y, las controversias virales de los influencers. Desde sorpresas en la alfombra roja hasta polémicas que estallan en redes sociales, exploramos a fondo esas historias detrás de la fama. Hoy, el sorpresivo final de un cuento de hadas entre Nashville y Hollywood. Y la batalla, La batalla por quién cuenta la historia del divorcio de Keith Urban y Nicole Kidman. Vamos a ver cómo cada uno manejó la narrativa, ¿no? Basándonos en diferentes reportes. Exacto. Es un caso fascinante, la verdad, sobre cómo se construye la imagen pública hoy en día con todo esto de la hiperconectividad. Totalmente. Vamos a desglosar esas estrategias, las contradicciones, las jugadas mediáticas que definieron esta ruptura tan comentada. Bueno, empecemos por el primer movimiento clave en esta, guerra narrativa. El titular fue, semanas después de que Nicole Kidman solicitara el divorcio, Keith Urban lanza una bomba emocional. Pero ojo, lo hace en su propio terreno. En su reality show, ¡qué movida! Sí, el contexto es crucial aquí. Kidman presenta la demanda el 30 de septiembre de 2025, fin a 19 años de matrimonio. Casi 2 décadas, sí. Y menos de 3 semanas después, el 19 de octubre, se estrena The Road, este nuevo programa de Urban en CBS y Paramount. Y justo ahí, en el primer episodio, es donde él decide, abrirse. El momento parece elegido, con una precisión increíble, ¿no? Justo cuando todo el mundo se preguntaba, ¿qué pasó aquí? Exacto. ¿Y qué fue lo que dijo exactamente? Pues desde la supuesta intimidad de su autobús de gira, Urban pinta un cuadro bastante sombrío. Describe la vida en tour como potencialmente completamente solitaria, miserable y enfermiza. ¡Wow! Sí, menciona despertarse enfermo a las 3:30 de la madrugada, extrañar a su familia, sentirse aislado. Suena desgarrador, pero ventilarlo justo en el estreno de su propio show tiene un aire muy estratégico, ¿no crees? Totalmente calculado, parece. Él mismo se hace la pregunta, una pregunta retórica, ¿por qué hago esto? Ajá. Y su respuesta es muy reveladora, porque nací para hacer esto. O sea, se posiciona inmediatamente como el artista atormentado. Claro. Cuya devoción a su arte, a su llamado, digamos, inevitablemente le cuesta su vida personal. Es una narrativa muy poderosa esa. Mi arte me exige este sacrificio. Busca como desviar la atención, ¿no?, de posibles problemas matrimoniales hacia el peso de su vocación. Exacto. Es el primer golpe claro para controlar el relato. Él sufre por su arte, no necesariamente por fallos en la relación. Y esa figura del artista torturado resuena mucho, especialmente en la música country. Sí, tiene mucha resonancia. Y para darle más peso, no es solo un sentimiento así, abstracto. Su gira mundial de 2025, la High and Alive, fue realmente intensa. Ajá. Los registros muestran un calendario agotador de abril a octubre por toda Norteamérica. Y mientras tanto, diversas fuentes decían que Kidman pasó el verano en Inglaterra. Filmando Practical Magic 2, sí. La distancia física era un factor real, documentado. Lo cual le da una base, digamos, fáctica a su lamento sobre la soledad y la distancia. Pero claro. Una cosa son los hechos y otra la interpretación que se les da, ¿verdad? Ahí está el punto. Y aquí es donde empieza a complicarse, porque la versión que viene del círculo de Kidman, pinta un cuadro muy distinto. Pasemos a eso. El divorcio oficial frente a las versiones que se filtraron. Los papeles legales que presentó Kidman en Nashville el 30 de septiembre usan la fórmula estándar. Diferencias irreconciliables. Sí, lo típico. Y establecen un acuerdo de custodia compartida para sus hijas, Sunday de 17 y Faith de 14. Pero aquí hay un detalle que llamó mucho la atención. ¿Cuál? Que las niñas vivirían 306 días al año con Kidman y solo 59 con Urban. Momento. Solo 59 días. Eso choca de frente con la confesión de Urban en su reality. Si su gran miseria era extrañar a la familia por las giras,
¿Por qué no pelear por más tiempo en el acuerdo? Sería lo lógico si la ausencia familiar era su gran dolor, ¿no? Es una contradicción interesante, ¿sí? Sugiere que, a pesar del lamento público, la logística de su carrera, esa misma que describe como fuente de sufrimiento, Ajá. seguía teniendo prioridad en la práctica, incluso en los términos legales del divorcio. Eso como que debilita un poco la narrativa del mártir del arte. Y para echarle más leña al fuego, empezaron a surgir las versiones de los insiders, ¿no? Fuentes cercanas a Urban, citadas por medios importantes como People, filtraron que había sido él quien decidió separarse Ah, y que se había mudado de la casa familiar a principios del verano. Lo presentaban como algo inevitable para quienes lo conocían bien. vaya. O sea, según su lado, él tomó la iniciativa de la separación física. Eso cambia un poco quién dio el primer paso. Pero, como siempre pasa, La otra parte no tardó en responder. claro. Casi inmediatamente fuentes cercanas a Kidman contraatacaron. Aseguraron a los medios que ella no quería esto, Mm, que había estado luchando por salvar el matrimonio durante meses. Y esto establece la clásica tensión narrativa. ¿Es él quien se va, a su pesar, por su vida de artista, o es ella, la esposa abandonada que intentó mantener la unión? Este juego de quién dejó a quién siempre añade drama y especulación. Pero la cosa no quedó ahí. Surgió otro ángulo, uno que apuntaba a la carrera de Kidman. Sí, esta línea narrativa que empezó en tabloides pero que otros medios recogieron, sugería que Urban estaba incómodo o directamente molesto con los papeles de cine cada vez más atrevidos de Kidman. Se mencionó específicamente su película Baby Girl, ¿no? Ese thriller erótico. Exacto, celos profesionales o incomodidad con el contenido. Eso le añade una dimensión totalmente diferente al conflicto. Ya no es solo la distancia física. Aparentemente era una mezcla. Se recordaron declaraciones públicas de Kidman donde hablaba de sentirse muy excitada durante el rodaje de escenas íntimas con su comprotagonista, Harris Dickinson, que tiene 28 años. Uf, Y un supuesto insider llegó a afirmar que Urban estaba cansado de oírla hablar de su despertar sexual. ¡qué fuerte! Incluso se reportó un incidente en julio donde Urban, parece ser, cortó una entrevista de radio cuando le preguntaron justo por esas escenas de Baby Girl. ¡Wow! Esto choca de frente con la imagen inicial del artista solitario y sacrificado. Introduce la posibilidad de, inseguridades, desacuerdos sobre las elecciones profesionales de ella, o quizás hasta un doble estándar, ¿no? Plantea preguntas interesantes sobre los roles de género dentro de una pareja tan famosa que además trabajan en industrias con sensibilidades distintas. Kidman, una actriz de renombre, explorando roles complejos. Y Urban, una estrella de country. ¿Hasta qué punto aceptaban mutuamente sus expresiones artísticas? La controversia de Baby Girl sugiere que quizás no tanto como pensábamos. Es fascinante ver cómo se cruza lo personal, lo profesional y la construcción de imagen. Si les atrapan estos giros inesperados de Hollywood, asegúrense de estar suscritos a Starscope Español, porque las capas de esta historia, siguen desplegándose. Y justo cuando parecía que teníamos suficientes hilos para tirar, apareció un tercer personaje que literalmente incendió las redes sociales. Añadió un elemento explosivo a la mezcla. Ah, el incidente con Maggie Bowes, la músico de 25 años que estaba en la banda de gira de Urban. Este fue el catalizador que convirtió la ruptura en un fenómeno viral. El momento clave es casi de película. Involucra una canción muy particular de Urban, The Fighter, su dueto de 2016 con Carrie Underwood. Una canción que él mismo había dicho que escribió inspirado en Kidman. Exacto, como una promesa de protegerla al inicio de su relación. Una canción muy, muy personal. No me digas que usó esa canción para esto. Precisamente, durante una actuación poco antes de que se hiciera público el divorcio, en lugar de cantar la letra original, la parte que dice "When they try to get to you, baby, I'll be the fighter", cuando intenten alcanzarte, nena, yo seré el luchador. Ajá. Urban miró directamente a Maggie Bowe en el escenario y cantó "When they try to get to you, Maggie, I'll be your guitar player". Cuando intenten alcanzarte, Maggie, yo seré tu guitarrista. No puede ser. Cambiar la letra de una canción con tanto significado personal, dedicada a su esposa, para dirigirse a otra mujer en pleno concierto. Es una declaración simbólica potentísima.
Casi una provocación. El público presente sintió la tensión, claro, pero lo que lo hizo estallar fue la propia Maggie Baugh, Ella. ella misma. Grabó ese instante con su teléfono y lo subió a su Instagram con una leyenda que echó más leña al fuego. Acaba de decir eso, ojos, y el emoji de los ojos mirando de lado. Lo decía todo. Ella misma amplificó el momento. O sea, no fue una participante pasiva. Activamente puso el foco sobre ese cambio de letra tan sugerente. ¡Qué audacia! Y el timing fue demoledor. Pocos días después se confirma la separación, la solicitud de divorcio, y como era de esperar, las redes sociales de Baugh se convirtieron en un infierno. Me imagino. La otra rompió hogares. Todo eso. La causa directa de la ruptura, según miles de comentarios, una auténtica tormenta digital. ¡Qué locura! ¿Y cuáles fueron las consecuencias inmediatas de este escándalo? Muy rápidas y notorias. Primero, The Fighter desapareció misteriosamente del repertorio de los conciertos de Urban. Ajá. Y poco después, Maggie Baugh también desapareció del escenario. Ya no estaba en la banda en las siguientes fechas de la gira. Silencio estratégico de ambos sobre eso. Pero Baugh no se quedó callada mucho tiempo, ¿verdad? Para nada. Rompió su silencio en redes, pero no para aclarar ni disculparse. Entonces, Su reaparición fue para anunciar el lanzamiento de su nuevo sencillo, titulado muy apropiadamente The Devil Wins. No. Sí, con fecha de salida el 10 de octubre. Incluso compartió un adelanto de la letra que parecía ser eco de la situación. Algo como, no importa cuán cerca esté del borde ardiente, por tentador que sea, no dejaré que el diablo gane. Increíble. ¡Qué jugada maestra! Usó toda la atención mediática del escándalo, incluso siendo el blanco de ataques, para impulsar su propia carrera musical. Exacto. Convirtió la crisis matrimonial de Urban y Kidman en su plataforma de lanzamiento personal. Cosas de músicos. Las acciones de ella demostraron una habilidad impresionante para capitalizar la controversia. Transformó una potencial crisis de imagen en, una oportunidad de oro. Casi una lección de marketing viral. Un ejemplo perfecto de la economía de la atención. Y esto es solo la punta del iceberg de cómo cada uno manejó las consecuencias. Lo que viene ahora revela mucho sobre esas estrategias de poder y control de imagen. Quédense con nosotros. Mientras tanto, el público se convirtió en una especie de detective de rupturas. Analizando cada detalle. Exacto. Entramos en la fase que algunos llaman forense de rupturas. La gente revisando fotos antiguas, buscando señales, analizando el lenguaje corporal. Hasta se debatió si las botas de plataforma que usa Urban eran un símbolo de inseguridad frente a la altura de Kidman. Una locura. Y Urban parecía alimentar esta especulación usando el escenario como un diario emocional, pero de forma bastante volátil, ¿no? Muy volátil. Poco después del anuncio del divorcio, se hizo viral un video de un concierto donde cantaba You'll Think of Me con una intensidad casi con rabia. Sí, lo vi. Terminó de rodillas y hasta añadió una grosería que no está en la letra original. Los fans lo interpretaron como dolor profundo, pero también como enojo. Era muy ambiguo. Pero luego, esa misma semana, hacía cosas que parecían contradecir esa furia. Quitaba The Fighter, la canción del incidente. Pero al mismo tiempo, Durante otra canción, Hard Like a Hometown, proyectaba en las pantallas gigantes fotos de Kidman y sus hijas. Una mezcla totalmente desconcertante. ¿Era despecho o nostalgia? Borraba un recuerdo doloroso mientras se aferraba a otro. daba la impresión de estar procesando todo en tiempo real frente a miles de personas. O quizás interpretando ese proceso. Ahí la duda. ¿Era autenticidad cruda o una performance calculada para mantener esa imagen de artista sensible con el corazón roto? Difícil saberlo. Sugería una lucha interna, sí, pero también ponía de manifiesto lo complejo que es gestionar sentimientos privados bajo la mirada pública constante. El escenario era su confesionario y su plataforma para seguir moldeando la narrativa todo a la vez. Mientras Urban ofrecía este espectáculo emocional tan cambiante, Kidman adoptó la estrategia completamente opuesta. El contraste es notable, sí. Kidman optó por el silencio digno, control total de su imagen. Su primera aparición pública tras la noticia fue muy cuidada. Fotos haciendo senderismo en Nashville, con aspecto sereno, pero significativamente acompañada por su hermana, Antonia.
proyectando fortaleza, resiliencia, apoyo familiar. Y sus pocas declaraciones públicas siguieron esa misma línea, muy calculada. Así es. En entrevistas posteriores, habló en términos muy generales sobre sobrevivir momentos de dolor y devastación en su vida. Admitió haberse sentido rota en el pasado. Pero sin mencionar jamás a Urban por su nombre, ni abordar directamente ninguno de los rumores. Es el manual clásico de gestión de crisis de una estrella de cine. Mantener la compostura, controlar el mensaje y elevarse por encima del ruido. Entonces, al final tenemos tres enfoques muy claros, muy distintos, sobre cómo gestionar una crisis personal bajo los reflectores. Claramente definidos. Urban como el mártir romántico, vulnerable, aunque quizás con cálculo detrás. Kidman, la superviviente estoica, digna, controlando la narrativa desde el silencio icónico. Y Maggie Bao, La provocadora oportunista, aprovechando la controversia para construir su propia marca y carrera en tiempo real. es fascinante ver cómo estas tres filosofías de relaciones públicas chocan en el mismo evento. Es casi un reflejo del panorama mediático actual. El estilo clásico de Hollywood de Kidman, la era de la autenticidad confesional de Urban y la nueva economía del creador de Bao, donde la controversia es un activo. Definitivamente. Y resalta cómo cada figura intentó activamente dirigir la narrativa para proteger o, en el caso de Bao, impulsar su propia imagen y carrera. Si quieren seguir explorando estas dinámicas, no olviden suscribirse a Starscope Español. La fascinación del público por este divorcio fue enorme, y creo que va más allá del chisme. Tocó una fibra sensible porque representaba el colapso de un ideal muy potente, ¿no? Sin duda. Durante casi 20 años, fueron vistos como la pareja ejemplar, el símbolo de que Hollywood y Nashville podían unirse y durar para siempre. Su separación se sintió como el desmoronamiento de una narrativa aspiracional. Y todo este episodio es una demostración cruda de cuán borrosa, o casi inexistente, es la línea entre lo privado y lo público para las celebridades hoy. Cada gesto, cada palabra, cada silencio se convierte en contenido, parte del show. Resulta irónico que la propia confesión inicial de Urban sobre estar nacido para hacer esto, esa vocación que lo hacía sentir miserable, terminó siendo casi una profecía autocumplida. Sí. Incluso la pérdida más íntima, la disolución de su familia, se integró a su performance pública. Para alguien nacido para el escenario, parece que la frontera entre actuación y vida real es increíblemente permeable. Queda flotando una pregunta interesante, ¿no? En esta guerra silenciosa por controlar el relato, ¿quién gana realmente? Buena pregunta. Gana quien habla más fuerte y muestra vulnerabilidad, quien mantiene un silencio estratégico, o quien logra surfear la ola del escándalo y convertirla en oportunidad. Quizás, en esta era de narrativas tan fragmentadas, la victoria depende totalmente de la perspectiva de quien mira. Han estado escuchando Starscope Español, donde Jordan Y Jaime descubren las historias que dan forma a Hollywood, la música y la cultura pop. Gracias por sintonizar. Y no olviden suscribirse para más historias